Buenos días, hermanos, hermanas. Como cada día domingo, también damos un caluroso saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos examinando el capítulo 1 y hemos de alguna manera ya establecido algunas definiciones que son fundamentales para poder entender el curso de esta escritura, de esta carta, y también, por supuesto, el curso de la escritura en términos generales, porque el hecho de aprender palabras tan importantes o conceptos tan importantes como santos, fieles, apóstol, gracia y paz, son aspectos que se repiten a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa ha sido también la intención de poder profundizar un poco más en los conceptos que nos permite analizar esta epístola. El día de hoy vamos a continuar en el versículo 3. En el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La semana pasada, cuando analizamos el versículo 2, que hablaba de gracia y paz, ciertamente nos quedamos cortos porque, tal como lo dije la semana pasada, es prácticamente imposible definir a plenitud lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que muchos grandes hombres de Dios, teólogos, han intentado definir, y aunque las definiciones han sido bastante buenas, ninguna de ellas, o todas ellas, mejor dicho, se quedan siempre cortas en relación a lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Y dijimos que la gracia de Dios es uno de los factores menos conocidos por el pueblo de Dios. Se habla mucho de la gracia, pero no sabemos nosotros específicamente qué es lo que es, aparte de dar alguna definición sucinta que diga es recibir un favor inmerecido, que por cierto lo es, pero entender la gracia de Dios mucho más plenamente nos permite a nosotros apreciar la obra de Dios, apreciar el amor de Dios por nosotros, apreciar la inmensidad de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y eso es algo que, si no lo estamos permanentemente recordando, profundizando, nos va a llevar a ser personas, cristianos, muchas veces desagradecidos, muchas veces cristianos quejumbrosos. Y por cierto que hay situaciones que nos tocan a todos de alguna u otra manera vivir. Sin embargo, cuando las ponemos frente a la gracia de Dios que Él nos ha dispensado por medio de nuestro Señor Jesucristo, todas ellas juntas, todas las nuestras juntas, todo lo que tú puedas imaginar que es malo o que te desagrada o que ha sido una situación difícil, queda absolutamente disminuido. La gracia de Dios es algo gigantesco. Por eso es tan difícil definirla, más bien dicho, es imposible definirla. Podemos solamente disfrutarla. Y entonces, cuando hablamos del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ese concepto, bendición espiritual, está tan adormecido como lo está el concepto de la gracia. Significa, en lo práctico, y todos tenemos que ser bastante sinceros, muy poco para el pueblo de Dios el día de hoy. Muy poco. En este afán de alimentar la carne, hablando acerca de bienes materiales, hablando acerca de todo lo que podemos alcanzar en este mundo, crea tal ambición en los hijos de Dios, tan distorsión, que se pierde de vista y se opaca casi al nivel de anularse las bendiciones espirituales que hemos recibido. No estoy hablando de que Dios no nos provee materialmente, por supuesto que nos provee también materialmente, y mucho más de lo que necesitamos.
pero estoy hablando de que el pueblo de Dios, esto no se lo podemos impugnar al mundo. El mundo está muerto espiritualmente. Por lo tanto, para ellos ni siquiera son las bendiciones espirituales. Pero nosotros, que sí somos depositarios, dueños, que se nos ha imputado una salvación tan grande, desconocemos cuáles son las bendiciones espirituales. Y si las conocemos, tenemos que ser súper sinceros, que significan muy poco para nosotros. Porque si realmente significaran cada día, como dice, se renuevan sus misericordias cada día, nuestra actitud frente a la vida sería distinta. Sería distinta. Nosotros tendríamos una impronta hacia la vida de otra manera. No con esa cara, ¿no es cierto?, de que nos hubiésemos chupado 1 kilo de limón, que tan mal le hace al pueblo de Dios. No que nos andemos riendo como una propaganda, un dentrífico, ni nada por el estilo. Pero la actitud que mucho pueblo de Dios tiene hoy día es medir su bienestar o su situación de malestar en función de lo que tiene o no tiene en lo material. Esa es la realidad de las cosas. Parto por mí. Parto por mí. Por eso es que el Señor quiere que cada día renovemos sus misericordias, que le busquemos, que nos empapemos de lo que es verdaderamente eterno. El Señor Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todo lo material en este mundo si al final va a perder su alma? Porque no puede servir a 2 señores. Y si alguien está sirviendo a 2 señores permanentemente y cree ser cristiano, yo lo pongo en duda. Porque el Espíritu Santo verdaderamente te va a contristar, te va a llevar hacia lo espiritual. No que no tenga importancia lo material, pero por desgracia hoy día lo material es lo más importante para el pueblo de Dios. No estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo son pobrecitos, están sin Dios, están muertos espiritualmente. Somos nosotros, el pueblo de Dios, que estamos exactamente en la misma rueda loca del mundo, y no es que muchas veces no podamos bajarnos, es que sinceramente no queremos bajarnos. No estoy diciendo con esto que trabajemos menos, no quiero que me malentienda. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que apreciar de una manera totalmente distinta a lo que lo estamos haciendo el día de hoy, lo que es la gracia de Dios, lo que es la paz con Dios, lo que es las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre nosotros. Las bendiciones espirituales que Dios ya, porque aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. No es algo que tenga que ver solamente con el futuro, sino que hay bendiciones espirituales que ya Dios nos ha dado, que Él nos ha dado, pero que, vuelvo a insistir, a la luz de lo que se observa en el mundo cristiano, entre comillas, en términos generales, significa muy poco. Quizás tú seas una excepción y esta palabra no sea para ti, pero la generalidad es esa. ¿Y cómo sabemos que es eso? Porque ¿cuánto tiempo pasas tú con la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas tú en oración? ¿Cuánto tiempo pasas en la iglesia? No estoy diciendo que pases todos los días en la iglesia, no estoy diciendo que todo el día estés en la palabra, no estoy diciendo que todo el día tengas un tiempo de oración con el Señor, pero cuando tú tienes cada uno de esos elementos que se llaman las disciplinas espirituales, te aseguro que todo el día estás meditando en el Señor. ¿Qué significa estar meditando en el Señor? Que cada vez que te estás enfrentando a cualquier situación donde tengas que tomar una decisión, va a venir la palabra de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios, la visión de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces estamos haciendo nosotros la obra de Dios. Pero el pueblo de Dios hoy día está adormecido, hermanos. Adormecidos porque teniendo tantos recursos, todos nosotros, teniendo tantos recursos, invertimos muy poco o casi nada. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no tomaron la Biblia en toda la semana. Yo estoy seguro que las personas aquí, hay personas que no oraron en toda la semana. ¿Piensan que con esto es suficiente lo que van a escuchar hoy? Les digo, están desnutridos. Si son verdaderos hijos de Dios, van a clamar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, Señor, oh Dios, por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed. Si tú no tienes sed de Dios,
yo te imploro, examínate, porque es probable que no seas hijo o hija de Dios. Esto no es una religión en que crees que por cumplir ciertos ritos eres un hijo, una hija de Dios, si verdaderamente dentro de ti hay algo sobrenatural que busca de Dios, más que de los hombres, que coloca todo bajo la dirección de Dios, que vive bajo la dirección de Dios, independiente de la actividad que realice, y que llegamos verdaderamente a ser sal y luz en medio del mundo, y no estar absolutamente mimetizados con el mundo. La palabra bendición que aparece ahí es la palabra eulogia. La palabra eulogia tiene dos vertientes de definición en el griego. La primera de ellas es halagar, elogiar, hablar bien de alguien. Y la segunda es hacer el bien a alguien. Nosotros cuando en la Escritura leemos que bendecimos al Señor, lo que estamos diciendo es que hablamos bien de Dios, elogiamos a Dios, que es lo único que podemos hacer, que le podemos entregar nosotros a Dios. ¿No es cierto? Pero cuando Dios, o se usa la palabra bendición en virtud de nosotros, no es que Dios hable bien de nosotros, sino que Dios nos hace el bien a nosotros. Sus bendiciones tienen que ver con el hacer en nosotros, desde todo punto de vista. Y ese hacer en nosotros concuerda con el proceso de transformación o metamorfosis que el Espíritu Santo realiza por medio de la palabra de Dios y por medio de la dirección del Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos e hijas. Es una obra que no podemos resistir. Los reformadores de siglos anteriores hablaban de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina basada en la Escritura completamente, que asegura, como la Escritura lo dice, que nosotros, ¿no es cierto?, es imposible que perdamos la salvación, porque la salvación, en primer lugar, fue dada por Dios. En segundo lugar, depende de Dios. Y en tercer lugar, es mantenida por Dios. Por lo tanto, un verdadero hijo o hija de Dios jamás se perderá en el infierno. Porque todo depende de Él. Si la salvación dependiese de nosotros, o mantener la salvación dependiese de nosotros, ciertamente todos la perderíamos. Todos la perderíamos. Por eso es que es tan importante entender que cuando somos redimidos, somos sellados y recibimos, por así decir, el paquete completo. No es que existe una segunda, tercera, cuarta, quinta unción. No. Todo es en el mismo momento y de ahí comienza un proceso de santificación. La palabra eulogia, como dije, halagar, elogiar, cuando es de la criatura al Creador, y hacer el bien cuando es del Creador hacia la criatura. Y ese hacer el bien todos sabemos que no es por merecimiento, porque no voy a tratar el tema el día de hoy, pero si nosotros leemos el versículo 4 de ahí de Efesios que estamos, 4 y 5, según nos escogió en Él, imagínense, antes de la fundación del mundo. Dios es eterno. Aquí hay palabras que nosotros no alcanzamos a procesar porque nosotros no somos finitos, sino que nuestro tránsito finito es cortito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque Él ya nos escogió, Él ya nos tomó, Él marcó un círculo sobre tu vida antes de que tú nacieses, antes de que existiese el mundo. Él determinó que tú fueras salvo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ahí está la palabra, el puro afecto de su voluntad. No hay ningún merecimiento para esto, ningún merecimiento para esto. Es una decisión soberana de Dios, es una decisión que Dios tomó antes de la fundación del mundo, es un plan que escapa a nuestra mentalidad. Dios no tiene que explicar sus actos, Dios nos cuenta sus actos. Él nos está contando que Él hizo una elección soberana antes de la fundación del mundo, y lo maravilloso y lo tremendamente
increíble es que tú estabas en ese plan. Entonces la pregunta es, ¿por qué tan poca gratitud? ¿Y por qué cuando hablamos de bendiciones espirituales, como decir, sí, en realidad? Y uno casi ya le da como no sé qué, decir, bueno, has orado, todo así, bueno, sí, he pedido también. Es como que, ya, rápido, quiero la solución, ¿qué tengo que hacer? Eso, hermanos, es un cáncer que se está comiendo la iglesia de hoy. Y nosotros tenemos que volver a las raíces de lo que verdaderamente somos en Cristo. Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, somos herederos, pero no porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su infinita misericordia, sabiduría y soberanía, decidió hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con eso? Ahí está implícita la gracia, está absolutamente implícita la bendición de Dios, que se hace explícita al momento de alguna manera hacer un ordenamiento de estas bendiciones. Lo que voy a hacer hoy día es entregar 7 puntos que por lejos son algo ínfimo en relación a lo que la Escritura nos entrega en relación a esas bendiciones espirituales. Pero por lo menos para que nosotros tomemos en cuenta algunas de esas bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios y que muy poco significan para el pueblo de Dios el día de hoy, que está más preocupado de su futuro económico, ¿no es cierto? Y que tiembla cuando el dólar sube, la bolsa baja, el cobre baja, sube la benzina. Se preocupa por eso, pero no tiene en su mente que es un ser eterno. Si es un hijo de Dios, estamos hablando que la muerte es solamente un paso a la verdadera vida, ya sea en la gloria eterna con Dios o en el infierno y lago eterno con Satanás, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta y los millones de personas que rechazaron a Jesucristo. Eterno. Eso no es prisión preventiva, eso es condena inmediata por los siglos de los siglos de los siglos. Nadie saldrá de ahí. Nunca, jamás saldrán de ahí. Si tú vas para el otro lado, para el cielo, ¿cuánta gratitud tiene que haber en tu corazón? Toda la gratitud que podamos tener. ¿Es imperfecta nuestra gratitud? Claro que sí, pero creo que nosotros estamos dando menos, incluso de lo imperfecto. Menos de lo imperfecto. Cualquier cosa es más importante que las cosas de Dios, en la gran mayoría. Las expresiones, si tengo tiempo, si puedo, no alcancé, acá, allá, acá. Tu alma está en juego. Si tú no eres un hijo de Dios y Dios está hoy día conduciéndote al arrepentimiento, no desoigas esa voz. Dice la Escritura, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. La primera bendición que quiero compartir en el ámbito espiritual, sin duda alguna tiene que ser con la salvación del infierno. Esa es la primera bendición espiritual. Un hijo, una hija de Dios fue salvado del infierno. Fue cambiado su destino eterno. La humanidad merece el infierno. Si Dios no hubiese salvado a nadie, nadie podría decirle nada a Dios porque habría aplicado su eterna, perfecta justicia. Porque todos merecemos la muerte eterna. Sin embargo, por el puro afecto de su voluntad, Él por su gracia, y ahí entonces la palabra gracia se agranda, ¿no es cierto? Por su gracia, Él nos ha bendecido, cambiando el rumbo de nuestro destino eterno. Solamente para ver una parte, Mateo 7, 21, 22. Jesús habló, recuerden y todos lo saben, habló 3 veces más del infierno que del amor. Mateo 7, 21. Solamente para tener una idea de lo que Jesús habla acerca de este lugar, que no lo vamos a tratar en profundidad, pero ya llegará el día en que así será. Versículo 21, una de las expresiones más terroríficas que encuentro yo en la Escritura y por las cuales mi corazón imperfecto, caído, perdonado, limpiado solamente por la sangre de Jesucristo, agradece.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escucha bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú te llamas cristiano y no estás haciendo la voluntad de tu Padre que está en los cielos, sin siquiera la conoces, no te interesa, tú puedes ser uno de estos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eran religiosos. Sin embargo, aquí se escuchan las palabras más terroríficas que por lo menos yo encuentro. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Apartado de mí, hacedor de maldad. Mateo 25, para complementar. ...41... también está hablando del infierno. En Mateo Jesús habla 17 veces expresamente del infierno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tú, si eres un hijo de Dios, eres declarado justo delante de Dios. ¿Por tus méritos? ¿Por mis méritos? No. Porque Él gratuitamente nos ha imputado su justicia. Cuando Jesús vino a la cruz, todos decimos que vino por amor, y por cierto lo vino. Pero antes de amarnos, Dios tenía que justificarnos, porque no podía amarnos como pecadores, tenía que justificarnos y presentarnos justos delante de Dios. Y cuando estamos justos delante de Dios, entonces somos declarados hijos de Dios, como dice Juan 1:14. A los que le recibieron les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios, y eso no es producto de una relación humana. No es producto de una relación humana. Romanos 3:23 son pasajes que hemos estudiado muchas veces, y sobre todo en este último tiempo que llevamos ya bastante estudiando Romanos. Romanos 3:23, recuerde, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición como humanidad, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, cuando somos declarados justos, Mateo dice, y los justos irán ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Y cómo es que obtuvimos esa justicia? ¿Cómo no voy a estar agradecido de Dios? Ningún ser humano, Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Y tú y yo no somos la excepción. Por lo tanto, esa justicia es imputada. La primera riqueza espiritual que Dios nos ha brindado es su propio Hijo, su salvación, el derramamiento de su sangre, la paga del pecado. La primera bendición espiritual, y con la cual ya tenemos más que suficiente, es que Él nos ha librado del infierno, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, tuyos y míos, de aquellos que Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, dijo, esta va a ser mi familia, este va a ser mi pueblo. El mundo goza también de esa bondad general de Dios, que el sol sale para todos, ¿no es cierto? Llueve para todos. Pero hay bendiciones que son específicas para sus hijos. Y esas bendiciones espirituales comienzan con la salvación que Él nos ha imputado. Dice acá, por cuanto todos pecaron, está destituida de la gloria de Dios, siendo justificados, se dan cuenta, antes de que Dios nos haya amado, tiene que habernos justificado. Porque si no nos ha justificado, si tú no estás justificado, Dios te puede dar bendiciones generales y las da, pero si tú no estás justificado, Él no te va a poder amar como tu hijo, como su hijo. Y si no eres su hijo, entonces te va a condenar. Esa es la realidad. Eso es lo que dice la Escritura. El amor de Dios se
representa, recuerden que el amor de Dios siempre es sacrificial, el amor de Dios se representa en que Él nos ha justificado, nos ha hecho justos. Entonces, bendito sea el Señor, que en el pasaje que leímos de Mateo, que dice que aquellos irán al castigo eterno y los justos, y ahí estás tú, si eres un hijo o una hija de Dios, sin merecimiento, y los justos irán a la vida eterna, sin ningún mérito. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de bendecir a Dios, ¿no es cierto? Estamos alabando su nombre, elogiando su gracia, agradeciendo, hablando bien de Él, permanentemente. 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. ¿Le puedo dar 30 segundos para que apaguen o pongan en silencio sus celulares? Porque a mis 50 años el déficit atencional lo tengo más incrustado. Desde ahora, ya. Si no, voy a terminar hablando quizás de qué cosa. Al próximo que suena capotera. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Jesús nos ha imputado justicia gratuitamente, dice Romanos. Pero esa justicia tuvo un precio. No fue gratis para Dios. Entonces todo esto, hermanos, tiene que hacer verdaderamente que nuestra gratitud a Dios y nuestra disposición a la obra de Dios, a hacer la palabra de Dios, tiene que ser otra. Que nuestra existencia terrenal, pasajera, con esos altos y bajos, esos matices, eso que de repente nos creemos dueños del mundo y de repente nos creemos, ¿no es cierto?, nada. Esas variaciones tan extrañas, locas que muchas veces tenemos nosotros, es porque no tenemos el dominio propio que solamente nos puede dar Dios. El dominio propio, el tener exactamente la misma visión que Él tiene de nosotros. Cuando Él nos dice que no somos nada y después nos dice somos hijos, entonces eso va produciendo en nosotros una transformación. Y sabemos que nada efectivamente podemos aportar nosotros a eso más que nuestro pecado. Él ha hecho la obra, a Él le costó y Él te la imputó gratuitamente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos gratitud hacia personas que hacen cosas por nosotros y tenemos mucha gratitud? Y eso es sano, por cierto, porque no hay cosa más terrible que la ingratitud de los hijos a los padres, en fin, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando conocemos lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cómo es que la gratitud nuestra tiene que, en definitiva, ser parte de nuestra vida? Jesús dice, sed agradecidos. Una forma de vida. Una forma de vida. No solamente decir, Señor, gracias porque justo lo que te estaba pidiendo me llegó. También. Pero la gratitud no se aplica solamente a esas cosas. A los que aman a Dios, dice que todas las cosas ayudan a bien. A veces tenemos que dar gracias por días tremendamente difíciles donde pudimos ver la mano de Dios en nuestra paciencia, en nuestro amor. ¿Quién agradece por eso? Gracias, Señor, porque hoy día pude resistir esta tentación. Fue un día terrible, pero fue un día victorioso. Y yo te agradezco, Señor, porque sé que eres tú quien está
en control soberanamente de esto. Tú permitiste que pasara esto. Y pude ver tu mano en esto, en el carácter que tú estás formando en mí. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, elogiad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es importante cómo tú te conduces, por supuesto. Nuestro cuerpo hoy día es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que lo conducimos? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente nos desplazamos y cómo es que interactuamos con el medio que está absolutamente corrompido? Tú me puedes decir, sí, es tremendamente difícil y yo estoy en la misma situación, pero hay una palabra que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, si tú no tienes victoria como forma permanente y tu constante es, no voy a decir nada, la derrota, ¿no es cierto? La derrota, a lo mejor no hay nadie adentro tuyo. Está vacío, no hay Espíritu Santo. Porque la constante de los que estamos en Cristo es la victoria sobre la tentación, sobre el pecado, no lo otro. Por eso es que dice que no pequemos más. Y además, cuando pecamos, dice la Escritura, que abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Otra bendición espiritual. El que está perdido va a llegar al juicio del gran trono blanco con así un archivo de cada palabra que dijo, de cada cosa que hizo, de cada cosa que pensó, se le va a tomar en cuenta en el día del juicio final. Y el Señor ha borrado todo eso. Ha borrado nuestro historial. Nos sacó del DICOM del cielo. Y ahora cada vez que estamos por caer, vamos a Jesús en arrepentimiento genuino. Nadie puede ser tonto a Jesús. Y el Señor nos limpia, nos mantiene limpios, nos mantiene limpios. La bendición de la salvación podríamos nosotros extenderla muchísimo más. Pero solamente recordar que mi condición natural era condenado. Mi condición natural como ser humano es estar condenado. Mi condición espiritual, por gracia de Dios, es ser salvado. Sacado del destino eterno del infierno y llevado al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por supuesto también dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo, desde el versículo 16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, se dan cuenta que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, aquellos que han sido hijos, aquellos que han sido redimidos. Entonces el Señor dice, ¿no es cierto?, que fuimos rescatados de la palabra vana ahí es significa vacía, una vacía manera de vivir. Una vacía manera de vivir, donde nada puede llenar la vida de un ser humano, donde el suicidio, donde la falta de propósito está presente en nuestra sociedad. La sociedad se tiene que inventar propósitos para vivir, para levantarse cada mañana. Todos nosotros, aunque tengamos el trabajo más excelente, extraordinario, nos gusta esto, nos encanta, cada cierto tiempo tenemos que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, para quién hacemos lo que hacemos.
Si lo que tú estás haciendo no está bajo la cobertura del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, y tiene propósito para su gloria, entonces esos propósitos te van a llevar siempre a otro, porque va a haber permanentemente una insatisfacción. Y ya está probado, ¿no es cierto?, que a pesar de que puedan tener muchos recursos, y cualquiera de nosotros diría, yo con eso, pero te digo, ya hay gente en este mundo que siendo multimillonario, igual se ha quitado la vida. Tenemos a Salomón, que lo usan tanto para las riquezas y esto y tratan de torcer la Escritura y de aplicar lo que Dios le dio a Salomón, una promesa que le dio a Salomón, aplicarla a nosotros. Pero nadie habla muchas veces del vacío que generó todo eso en Salomón. Vanidad de vanidades, un hombre que lo tuvo todo a todo nivel, con una desviación moral como creo en la historia no ha habido. Y sin embargo, encontró el vacío. Por cierto que en aquellos que estamos luchando y pataleando y pedaleando, diríamos nosotros, oye, nos vendría bien que nos ayudaran con esta cosa. Sí, es cierto. Pero te aseguro que cuando te ayuden con esa cosa va a surgir otra y otra y otra. Porque el mismo Salomón dice, el ojo no se cansa de mirar. No se cansa de desear, no se cansa de esto. Mostraba a una persona la otra vez una pared como de este porte llena de zapatos y digo, pero Dios mío, eso es una obsesión, eso es una enfermedad, eso es acumulador. Dora, en realidad. ¿Y cuánta gente, entonces después cuando dice, ¡ay, si Dios existiera, los niños no andarían a pata pelada en África! ¿Y tú? Entonces, el término medio, el dominio propio. No, que ahora voy a llegar a mi casa y voy a botar todos los zapatos y me voy a quedar con estos rotos así para servir al Señor. No, porque eso también es orgullo. Pero si regalas a alguno no estaría mal. Entonces, esas obsesiones que tenemos nosotros, las consideramos como ganancia cuando no lo son. En este mundo, todos los tesoros de este mundo, la polilla, el orín y los ladrones se lo pueden llevar. Vamos a ver Romanos 5:1. Romanos 5:1 al 3. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación produce un fruto de paz con Dios. Jesús les dijo a sus primeros discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Esta es una paz totalmente distinta. Es una paz que todo se puede estar derrumbando a tu alrededor, pero tú estás en paz con Dios, porque tienes absoluta confianza de que Él está en control de todo. Combinar la paz, la gracia con la soberanía de Dios es fundamental, porque un cristiano que se pregunta, ¿por qué a mí? En una primera reacción carnal, que es natural, ¿no es cierto?, rápidamente va a ir de rodillas y buscar en Dios, a lo mejor ni siquiera la respuesta, sino que la fuerza. ¿Se entiende, hermano? Hay muchos cristianos decepcionados, amargados, que se preguntan ¿por qué a mí? Y buscan respuesta en alguien tan pecador como un pastor y que tiene la misma visión, y cuando uno le dice, ¿no es cierto?, ¿por qué no buscas en el Señor la razón de lo que estás viviendo? No les es solución.
no les es solución. Quieren una respuesta. Mira, te está pasando esto porque tú hiciste esto, porque tú... Esa respuesta no la puedo dar yo ni la puede dar otra persona. Solo Dios. Pero si eres un hijo, una hija de Dios, verdaderamente lleno del Espíritu Santo, que no significa... No vamos a hablar de eso. Lleno del Espíritu Santo, verdaderamente lleno de la palabra de Dios. No para balbucear tonteras, ni para hacer cosas, ni deshonrar a Jesucristo, a nuestro Señor, haciendo barbaridad y media, sino que lleno del Espíritu, porque entonces ahí sí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchos se olvidan que eso viene a continuación de que Pablo dice: sé vivir con abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir libre, sé vivir preso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, en eso. En eso. Entonces, entender la situación desde el punto de vista de la paz de Dios. De la paz de Dios. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, fíjense lo que dice el apóstol, estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Significa que nosotros alabamos a Dios por su gloria, que nos permite, ¿no es cierto?, estar firmes. Y no solo esto, agrega el apóstol, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, que éramos nosotros. Entonces hay una palabra de esperanza, una paz que el mundo no conoce, una esperanza que el mundo no tiene, una bendición espiritual. Recuerden del versículo que venimos: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué son las bendiciones espirituales? El diagnóstico es un diagnóstico triste, porque para los cristianos el día de hoy las bendiciones espirituales significan muy poco las podrían nombrar, muy poco los podrían conocer, y están ahí, han estado ahí. Cuando le dice la palabra, aprópiese de la bendición y de las promesas de Dios, las primeras que me tengo que apropiar son estas. Dios hizo promesas puntuales a hombres puntuales. Le dijo a Salomón: pide lo que quieras y te lo daré. A Salomón, no a ti. Esta es palabra para todo hijo e hija de Dios. Dios le dijo a Abraham: sal de aquí, te voy a llevar y vas a ser bendito y vas a bendecir a todas las naciones. Abraham. Porque también a Judas le hizo una promesa puntual: hijo de perdición. Entonces, si esa, claro, esa es para Judas, no es para mí, pero esta sí. Torcer el evangelio de esa manera es un pecado. Es un pecado. Entonces, estamos en paz con Dios. Tenemos una relación personal con Dios. Juan 14. Imagínense. Juan 14, 15, hasta el 23. Vamos a leer, vamos a hacer una lectura rápida. Si me amáis, guardad mis mandamientos, primera cosa. Y yo rogaré al Padre. ¿Se dan cuenta? Si amo a Jesús, amo sus mandamientos. Y en esa condición dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si no puede recibir el Espíritu Santo, entonces no podrá recibir las bendiciones espirituales. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
La palabra paracleto significa también, no solamente consolador, sino que significa también de la misma clase, de la misma especie, igual a. Es decir, Dios, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Imagínense. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Una relación personal con cada hijo e hija de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Un hijo de Dios ha nacido del Espíritu Santo. Un hijo de Dios tiene la presencia del Dios vivo dentro de sí. Por eso es imposible que perdamos la salvación. Por eso es imposible que pasemos una vida desinteresada de las cosas de Dios. Por eso es imposible que no seamos transformados, porque Él está en nosotros. Él está en nosotros. Él coloca el querer y el hacer. Entonces, hermanos, hermanas, las bendiciones espirituales son absolutamente inconmensurables. No las podemos medir, no las podemos pesar. Están ahí, las podemos disfrutar. Disfrutar nuestro tiempo con Dios. También somos un pueblo, no solamente Él viene a morar en nosotros para transformarnos, sino que también viene a integrarnos a su cuerpo, su esposa, la iglesia. Por eso cuando alguien dice, mira, yo soy cristiano pero no me congrego en ninguna parte, dudo que sea cristiano, porque un cristiano verdadero buscará a sus hermanos. Si nosotros somos ovejas de Dios, ¿vamos a buscar lobo? No, buscaremos oveja. Eso es lo natural. Pero si todos tus amigotes, amigotas son todos lobos, es probable que tú también lo seas. Es probable que tú también lo seas. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros, otra vez, un grupo reducido, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan con nuestra alma porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Los deseos carnales no batallan en el alma de los perdidos porque están muertos. Los deseos carnales gobiernan a los inconversos. Los deseos carnales batallan dentro de nosotros. Y ahí tenemos que echar mano a la vida eterna, a que somos hijos de Dios, a que el poder de nuestro Señor Jesucristo es mayor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, no se olviden, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Testimonio, testimonio, testimonio. Cuán difícil es muchas veces distinguir cristianos de en medio de paganos. Actuamos igual, hablamos igual, no tenemos ninguna diferencia. Tenemos las mismas, absolutamente las mismas prioridades. Las mismas prioridades. Entonces, ¿quién es el que hace la transformación en nosotros? El Espíritu Santo.
Si tú no estás siendo transformado, te puedo decir, en nombre del Señor, que entonces el Espíritu Santo no está en ti. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Y quién puede oponerse a la obra de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo ancho, ni nada. Dice que podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el amor de Dios es el que provoca esa transformación en nosotros. Finalmente, hay muchas otras, me quedan como 5, pero además, en 1 Corintios 2:9, no solamente hay promesas para esta vida, sino para la venidera. El Señor dice que tiene tesoros guardados para nosotros. Tesoros guardados para nosotros. 1 Corintios 2:9. Identifíquenlo para hacerle el túnel a la salida. 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una palabra que también es conocida por nosotros. Y nos habla del futuro, nos habla del cuerpo glorificado, nos habla de la primera resurrección. Bienaventurados, dice Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Sabe por qué? Porque recibiremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podremos transitar por este mundo, pero no ya sujetos al pecado. El pecado nunca más va a tener parte en nosotros. No va a encontrar un ícono donde meterse porque tenemos un cuerpo glorificado. Vamos a poder estar entre medio de este lugar, ir para allá, caminar, traspasar las paredes, todo eso que está... ¡Ay! Y además de eso, somos herederos. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a poner sobre una tarima y nos va a dar coronas, que después tenemos que devolver, por supuesto, pero coronas. Porque cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, las coronas van a sus pies. Sin embargo, Él dice que tiene un plan eterno. ¿Tú sabes lo que es un concepto eterno? La Biblia habla de cómo es que la vida eterna de alguna manera nos da destellos. Nos da destellos de los propósitos y de todo lo que significa realmente vivir en un universo tan inmenso que los astrónomos nos explican, bueno, ¿y esta cuestión por qué tan grande? Ay, tiene que haber vida en otros lados. No hay vida en otros lados. Dios eligió este planeta a la distancia exacta del Sol, lo hizo perfecto, todo perfecto. Porque el propósito de Él era reconciliar no solamente al hombre y al planeta con Él, sino que también todo el universo. Y el universo va a ser gobernado, va a ser guiado, va a ser recorrido por nosotros, en cuerpos glorificados. Entonces, esto que suena como casi ciencia ficción, es real, porque Él lo dice. Por eso es que las promesas nuestras para este tiempo son de sostenimiento. Él nos va a sostener en primer lugar espiritualmente, en segundo lugar nuestras emociones van a estar ordenadas y no van a declinar, ¿no es cierto?, o no van a variar, perdón, en un electrocardiograma preinfártico, ¿no es cierto?, sino que van a tener paz, vamos a tener paz. Por supuesto que vamos a tener pruebas, por supuesto que va a haber sufrimiento, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Todo vamos a vivir, pero dentro del margen del dominio propio. Personas que, no quiero nada con Dios. Si son hijos de Dios, Dios los va a traer. Señor, perdón, en realidad, sí. Tampoco Dios está conmigo porque lo que yo pido me da, mira, fíjate que estaba el mall lleno, ¿no es cierto? Y yo me di una vuelta y justo el Señor puso un estacionamiento y empezamos a meter esa cosa así como que, Dios está como en control de todo. Justo fui a comprar la blusa que quería, estaba en 50% menos y, Dios, toda la cuestión. Y eso empezamos a llamar bendición espiritual, cuidado con eso.
Porque el diablo también tiene su carnada. No estoy diciendo con esto que si encontraste una blusa en oferta es del diablo y no te la compré. No. Porque hay personas que la palabra oferta es el gancho, no importa, oferta de lo que sea, de hipoglow, ya no tiene guagua, pero compra. Pero ¿por qué compraste esto? Porque estaba en oferta. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Confiemos en el Señor. Estamos en sus manos, si somos sus hijos, Él hará todo lo que tiene que hacer para que nosotros le glorifiquemos. Y cuando le glorificamos, estamos en el mejor lugar y haciendo la mejor obra que podamos hacer. Según de Timoteo dice que por medio de su palabra, Él nos prepara para toda buena obra, según Él. Nos ponemos de pie para orar.